buenas noches a todas las personas que nos escuchan un día más. Saludo a todas esas personas que nos escuchan desde México, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, todos estos países limítrofes, incluyendo nuestra bella isla Puerto Rico. Así que, gente, saludos, Dios los bendiga. Una llamada más en el día de hoy. Vamos a estar hablando de lo que es la fibromialgia, pero antes que todo, para esas personas que nos están escuchando, que están conectadas, son nuevos, mi nombre es el licenciado químico John Spaiso, de Nutritional Body Impact, y el tema de hoy va a ser un tema muy interesante, muy impactante, en donde estaremos hablando de la famosa fibromialgia. La fibromialgia hoy día está en aumento, una de las condiciones que le dan mayormente a las mujeres, a las féminas. Las personas que tienen fibromialgia, específicamente las mujeres, saben que es una enfermedad que poco a poco se va apoderando de ellas por el dolor tan intenso que le da y se combina con otras patologías que vamos a ver más adelante, y poco a poco a esa persona que tiene esa condición, su cuerpo se va deteriorando, no se quieren ni mover, van perdiendo la vida social, la vida laboral, la vida familiar, no quieren salir para ningún lado, solamente encerrados en su casa. Llega el momento en que el miedo los arropa, le tienen miedo a lastimar sus músculos, tienen miedo a tantas cosas, y con el tiempo esas personas entran en unas ansiedades, unas depresiones crónicas, y les llevan hasta la medicación, donde después se convierten la mayoría de ellas en pacientes psiquiátricas, y llega hasta el momento en que no pueden coger ni tan siquiera un bolígrafo en sus manos o un vaso de agua por el dolor tan intenso. Yo he conocido tantas personas con la condición de fibromialgia, y créanme que ninguno de nosotros que estamos sanos, no tenemos esa condición, quisiéramos estar en esos zapatos, especialmente durante la mañana, y ese cuerpo está súper rígido. Así que, gente, ese es el tema de hoy, fibromialgia, la enemiga de la actividad física. ¿Y qué es la fibromialgia? Vamos a hablar un poco de lo que es la fibromialgia, y esto es un trastorno que causa dolores musculares y cansancio. Las personas con fibromialgia tienen dolor y sensibilidad en todo su cuerpo, y la causa de esta condición al día de hoy para la medicina convencional es desconocida, no se sabe la causa. Hay varias teorías que vamos a hablar 2 o 3 ahorita más adelante, pero la causa real al día de hoy se desconoce y afecta a 5 millones de personas en los Estados Unidos, y a nivel global, a nivel mundial, del 5 al 6% aproximadamente de la población mundial se afecta con la fibromialgia. Y como indiqué al principio, esta condición le da mayormente a las mujeres. Y de hecho, por cada 9 mujeres con fibromialgia, hay un hombre con fibromialgia. Esa es básicamente la estadística, y esto es algo que las féminas, según se van acercando a los 40 años, cuando es la mayor incidencia, pero mayormente da a cualquier edad, pero específicamente entre 20 y 40 años, así que las féminas tienen que cuidarse y prevenirla, porque todas las que tienen esta condición saben lo devastadora que es la condición en todos los sentidos. Y algo muy importante, y es que la fibromialgia es una de las enfermedades menos comprendidas. Hoy día casi no se sabe nada de ella. Es una enfermedad complicada para diagnosticar, difícil, se diagnostica por descarte, empiezan a descartar esclerosis múltiple, empiezan a descartar neuropatías, van por descarte, no es esta, no es la otra, y al final la que queda es fibromialgia. O sea que es algo que es bien difícil de diagnosticar, y por eso lo mejor es prevenir. Y si en un momento dado de la llamada ustedes entienden que tienen algunos de los síntomas o entienden que podría tenerla, vaya un especialista, que en este caso el que se encarga de trabajar estas condiciones es el reumatólogo. Y escuche esto, mayormente los síntomas de esta condición son variables, varían muchísimo, y de hecho no hay estudios de laboratorio, no existen estudios de laboratorio que determinen que una persona tiene fibromialgia, y esto lo hace más complicado todavía. Y mucha gente suele confundirse con neuropatía, y el estrés aumenta los síntomas de la fibromialgia, y por eso es que las personas, mientras más estrés y que estén, más dolor van a reportar. O sea, que hay una relación directamente entre el estrés y el aumento de los síntomas de la fibromialgia.
Otra cosa muy importante es que la mayoría de las personas con fibromialgia han estado sometidas a grandes presiones psicológicas en algún momento de su vida. Es la mayoría, no todas, pero la mayoría. Y esto es algo muy importante, porque si estuviste sometido a algún estrés psicológico en algunos momentos en tu vida, ya sea en la infancia, adolescencia, de adulto, ya sea un matrimonio, un mal matrimonio, te maltrataron, o cualquier cosa que haya pasado en el transcurso de tu vida, esas emociones se quedan grabadas en tu subconsciente y más adelante ocasionan lo que son estos dolores de la fibromialgia. Y no tan solo puede ser por maltrato, puede ser un estrés tan grande por los estudios. Hay profesionales que estudian muchísimo los exámenes de los estrés, a la reválida. Eso también puede contribuir a largo plazo a la fibromialgia y entre otras variantes que pueden existir de lo que estoy hablando. Y escucha esto, que la fibromialgia, una de las teorías es que podría ser un efecto tardío provocado por el estrés. Hay personas que cuando empiezan a manejar sus emociones y se someten a técnicas de liberación emocional, etcétera, Reiki, yoga, religión, etcétera, ellos empiezan a mejorar drásticamente. Por eso es que muchas de las personas que practican la medicina integral o psicológica entienden que liberar emociones es muy importante. Es una de las teorías. Y vamos a los síntomas más básicos. Acá hay dos síntomas básicos de la fibromialgia y son los dolores intensos. Hay 18 puntos en el cuerpo donde mayormente le duelen a estas personas y la condición comienza básicamente con un dolor por las cervicales, en la espalda, puede ver los hombros, puede bajar hasta el lumbar también. Hay muchas personas que duelen el área del lumbar, la confunden con espasmo, con otro tipo de dolencia, pero podría ser uno de los síntomas, no necesariamente fibromialgia, pero podría ser un indicativo de que estás empezando con la condición. Rigidez aguda, estos otros síntomas que se sienten muy entumecidos, muy rígidos, no se pueden ni mover. Les da ansiedad, se sienten faltos de energía, un agotamiento físico al igual que mental, trastornos de sueño, no pueden dormir bien. Los problemas digestivos también ocasionan problemas digestivos, alteraciones en el sistema nervioso y otros síntomas más que no voy a mencionar en estos momentos. Y algo muy interesante, que hoy día los fármacos que se le dan a los pacientes con fibromialgia, ninguno de ellos, tiene que ver con la causa realmente porque no se conoce. Y lo otro es que la mayoría de los fármacos que se le dan son fármacos que no tienen nada que ver con la condición. Y los fármacos en muchos casos alivian, pero no del todo, y en otros casos no alivian, lo que hace es que empeoran el cuadro y según van pasando el tiempo se va intoxicando tu cuerpo por los medicamentos y entonces eso hace que la persona se sienta más ansiosa, coja más miedo, porque los medicamentos que le dan a estas personas son tan fuertes que a largo plazo tienen efectos devastadores. Imagínate una persona que empiece con fibromialgia a los 20, a los 30, 40 años y no haga nada para poder minimizar esos dolores o para poder revertir esa condición. Y tantos años de medicamento, eso empeora el cuadro clínico. Y escucha esto, en un momento dado, en la historia de la condición de la fibromialgia, a estas personas que iban a los médicos con estos dolores, los doctores decían que eran hipocondriacos, porque se lo estaban inventando, le hacían exámenes físicos, exámenes psicológicos, y todo salía bien. O sea, es una enfermedad que no hay nada que lo pueda determinar, porque no hay desgarre muscular, no hay inflamación, no hay nada, simplemente el dolor está, pero solamente la persona lo siente, no lo puede evidenciar. Y entonces, esto en un momento dado, estas personas que iban al médico, como ya te mencioné, le decían que eran hipocondríacos, se estaban quejando por quejarse. Y entonces, hay personas que no tienen los síntomas típicos de la fibromialgia, hay personas que no lo tienen, y están diagnosticados con fibromialgia. Y hay otras personas que sí sufren de la mayoría de los síntomas de la fibromialgia y no están diagnosticados con fibromialgia. O sea que es una enfermedad complicada de diagnosticar. Puede ser que usted tenga un diagnóstico de fibromialgia y realmente no lo tenga. Puede ser que usted no esté diagnosticado con fibromialgia y realmente la tenga. Por eso es una enfermedad muy complicada y el día de hoy los médicos saben que es una de las más difíciles para poder diagnosticarla. Algo bien importante con esta condición es la contracción muscular que le da a estas personas. Y esta contracción muscular está determinada por los cationes de calcio y magnesio. El equilibrio entre el calcio y magnesio tiene que estar, gente, balanceado. Si hay un desbalance, esa contracción muscular podría ser provocada por este desbalance, o si ya está la condición, mientras más desbalance haya entre calcio y magnesio, más dolor va a tener la persona.
También hay un trastorno electrolítico cuando hablamos de la fibromialgia, que esto significa una pérdida de electrolitos muy importante por la falta de calcio y magnesio. Y esto genera contracción extrema, lo que produce ácido láctico en altas concentraciones en esos 18 puntos o en esos varios puntos donde duele en la fibromialgia, y esto aumenta el dolor. Es como las personas que no tienen fibromialgia, para que me puedan entender, es como si vas al gimnasio un día, empiezas a darle squat, llega el momento, al otro día o 2 días después, el dolor va a ser tan intenso que no te puedes ni mover. Pues eso ocurre con las personas que tienen fibromialgia en los diferentes puntos donde el médico los toca, que nada más de acariciarlos sienten un dolor sumamente intenso, sienten el dolor. Hay personas que nada más poniéndose la camisa o el roce de la camisa le molesta por el dolor tan fuerte que tienen esas personas. Escucha esto. Otra cosa muy importante con las personas con fibromialgia es que ¿cómo te lo puedo explicar? Cuando la persona tiene fibromialgia, se ha encontrado que se inhibe la producción de hormona de crecimiento a nivel del hipotálamo por la alta concentración de somatostatina, y esto hace, mi gente, que disminuya la concentración de hormona de crecimiento, y esto causa también falta de memoria, falta de energía, intolerancia al frío. O sea, estos síntomas que te hablé ahorita se combinan con estos otros que acabo de mencionar, y también la ansiedad y la depresión no son la causa principal de la fibromialgia, no lo son, pero cuando se asocian a la fibromialgia dificultan el tratamiento, se hace más difícil todavía. Entonces, el dolor de esa persona va a variar dependiendo de la hora del día, cómo está el clima, de la actividad física, de cuál estrés tengan en el día, cuánta ansiedad. Cosas muy importantes con estas personas es que se siguen sumando otros síntomas que los provoca la fibromialgia, como por ejemplo dolor de cabeza, migraña, los cambios de ánimo, cambios en el humor, sensación de adormecimiento en las manos, los brazos, los pies, las piernas, y algunas veces hasta en la cara. Por eso es que la fibromialgia no es fácil de diagnosticar, y toman muchos medicamentos, y los tóxicos de los fármacos agudan lo que es la fibromialgia, mi gente. Y algo muy importante, que en la mayoría de los pacientes con fibromialgia hay una disminución de serotonina en su cuerpo. Y ahora vamos a estar hablando de varias teorías. De las teorías hay varias, pero de las más que me impactó fue esta que está aquí, que voy a hablar. Se llama el doctor Lowy. El doctor Lowy es un doctor que tiene, de hecho, su website es así, www.drlowy.com. Tú puedes buscar y vas a ver muchísima información de que él dice que la fibromialgia es provocada por problemas en la tiroides. Hay mucha documentación, él se ha hecho un experto en eso, tiene fundaciones sin fines de lucro, donde ha hecho muchas investigaciones, y si te interesa investigar más de la relación de fibromialgia con hipotiroidismo, entra a ese website para que puedas estudiar mucho más de lo que yo voy a hablar aquí. Ok, él dice que el hipotiroidismo es igual a una deficiencia de hormona tiroidea, pero también existe lo que es la resistencia a la hormona tiroidea, que hay muchos médicos que conocen el término, no le hacen mucho caso o tal vez nunca lo han escuchado, según el doctor. Y la resistencia a la hormona tiroidea es que la misma cantidad de la hormona tiroidea que mantiene normal el metabolismo en las células no lo hace adecuadamente. Y eso significa que aunque los resultados estén bien, estén dando bien, el TSH esté bien, significa que la persona tiene un hipotiroidismo subclínico, y a la misma vez esos dolores se pueden atribuir a lo que es ese trastorno en la tiroides. Y unos síntomas, él habla de unos síntomas de la enfermedad de tiroides. Él dice que existen alrededor de 60 síntomas diferentes, incluyendo muchos que corresponden a los síntomas de la fibromialgia. Por eso él dice que hay una relación directa, que son indicativos de la enfermedad de la tiroides, aunque sorprendentemente no se encuentran los libros de la endocrinología más recientes. O sea que mucho de lo que él tiene en su website y sus investigaciones todavía no han sido publicados en los libros de medicina de los endocrinólogos. Es algo muy impactante. www.drlowy.com. Entren a ese website, es www.drlowe.com. Entren, busquen más información de esta relación.
Y él habla de varios síntomas, como por ejemplo la fatiga. Cuando una persona tiene fibromialgia, se fatiga, se cansa, y si no tiene suficiente dopamina, y la fatiga ocurre porque no tiene suficiente dopamina, o tiene muy pocos receptores de la dopamina, debido a la regulación inadecuada de la hormona tiroidea, y esto terminará con fatiga extrema, que también es una queja común de los pacientes con fibromialgia, y también pasa en las personas que tienen hipotiroidismo, la pérdida del cabello, aumento de peso, el exceso de la tensión muscular, y los puntos de activación. Dice, para que los músculos se relajen, deben alargarse y separarse, lo cual necesita energía, ATP, y los bajos niveles de la hormona tiroidea reducen el ATP, aparte de lo que te hablé del desequilibrio entre calcio y magnesio, que también causa este exceso de tensión muscular. Por eso es que yo les invito a que lo estudien y puedan abundar más sobre la condición de la fibromialgia y la relación que hay con la tiroides. Y el doctor dice que él, una de las experiencias que él tuvo con su equipo de investigación, dice que lo que aprendieron sobre los pacientes con fibromialgia es que un conjunto de síntomas, dolor crónico, que dura unos 3 meses a 6 meses, y la sensibilidad anormal de la relacionada con los síntomas, son síntomas clásicos del hipotiroidismo en los que él le llama un fenotipo clínico. O sea que hay unos síntomas, y 12 de ellos son igual que la fibromialgia, y estos son síntomas clásicos del hipotiroidismo, y por eso es que él dice que son un fenotipo clínico. La mayoría de los pacientes con fibromialgia son resistentes a la hormona tiroidea o tienen hipotiroidismo. De hecho, él mismo ha tenido muchos pacientes con fibromialgia, y aparte de una metodología que él tiene para esos pacientes, él le ha dado la medicación de Synthroid o hormona tiroidea y ha visto mejorías drásticas, y le da el medicamento hasta que desaparecen todos los dolores. O sea, por eso es que él dice que hay una relación directa con la tiroides. Y la experiencia del doctor Lowy en el tratamiento de pacientes tanto con enfermedad de la tiroides y fibromialgia lo ha llevado a sacar sorprendentes conclusiones. La primera conclusión es que la disfunción tiroidea es un componente de la fibromialgia. Y la segunda, que los análisis convencionales para la tiroides muchas veces no sirven de nada para hacer un diagnóstico en cuanto al hipotiroidismo y mucho menos en fibromialgia. Además, él dice que de la salud se basa en algunos principios fundamentales, o sea que la salud se basa en principios fundamentales, y aunque muchas veces solo se tratan aspectos específicos de una enfermedad, la mayor parte de la terapia es la misma para todas las enfermedades, y son las siguientes: nutrición, una nutrición correcta, comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio, normalizar el desorden hormonal, evitar ciertos medicamentos que causan mucho daño, buena hidratación, evitar carbohidratos refinados. O sea, cuando tú vienes a ver, él te está hablando lo básico, de lo básico, que es tan fácil de hacer, pero muy complicado para muchas personas, lo que te podría ayudar con la condición. Hay algo bien interesante. Hay una enfermedad que se confunde, que no se confunde, sino que es bien difícil de diagnosticar, mucho más difícil que la fibromialgia, y muchas veces las personas tienen esta condición y le diagnostican fibromialgia erróneamente, y es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme proviene por una garrapata. Mayormente le preguntan a la persona si alguna garrapata lo ha picado, y si dicen que no, descartan la enfermedad de Lyme, pero no necesariamente tiene que ser por una picada de garrapata. Puede ser a través de ácaros que tienen la bacteria de esa garrapata, puede ser a través de otros, ¿cómo te puedo explicar? Otros organismos que tienen la bacteria o la garrapata, y tú a través de tu piel hayas penetrado esa bacteria, que en un momento dado puede estar en tu cuerpo inactiva, pero por ejemplo un estrés drástico la puede activar. Y la enfermedad de Lyme es una de las enfermedades que tiene muchos efectos parecidos a lo que es la fibromialgia, y muchas veces diagnostican fibromialgia y lo que tienen realmente es enfermedad de Lyme, y esto es bien difícil de diagnosticar. De hecho, una de las formas de saber sobre esa condición es empezar a tratar la condición para ver si da positivo los análisis, porque esa bacteria es tan potente que domina los glóbulos blancos y domina el sistema inmunológico, y no se puede detectar tan fácil. Por eso es importante también todo lo que está hablando el doctor anteriormente, de la nutrición, ejercicio, hacer todo lo básico,
y ayudarte con buena suplementación para que tu cuerpo empiece a modular el sistema inmunológico y eso pueda ayudar a determinar ciertos diagnósticos o descartarlos. Algo importante también, que hay un doctor en España que está haciendo unas investigaciones sobre esto, y es de que él dice que la fibromialgia, la causa principal según él, es la disminución de dopamina y disminución de serotonina, pero todavía no tiene toda la data para poder determinarlo contundentemente, esto que acabo de explicar, y normalmente él trata a estos pacientes con ciertos fármacos que se usan en el Parkinson, etcétera, pero algunos de mejoría, otros no, y por eso es que no está muy seguro, todavía tiene que seguir estudiando sobre esto, pero también la deficiencia de dopamina y de serotonina tiene mucho que ver con la fibromialgia. La mayoría de los pacientes sufren de deficiencia de dopamina y de serotonina. Y importante, tienes que tener en mente lo siguiente, que eres lo que comes. Y eso es importante que lo sepas, porque si nosotros no estamos bien educados en la nutrición, lo que tú comes, de eso se nutre la célula. Y a veces nosotros estamos en deficiencia de muchos micro, macronutrientes y de otros tipos de alimentos, lo que podría provocar también esta condición. Gente, como dije al principio, las emociones son sumamente importantes, juegan un papel muy importante en la fibromialgia. Por eso es importante que no importa el tratamiento que tengas con tu médico o el tratamiento que tú quieras, que tú desees con un naturópata, un medicina integral, con un doctor de medicina integral, lo que tú quieras, tienes que dominar tus emociones porque está demostrado que si tú ayudas a dominar tus emociones, tú puedes mejorar drásticamente la condición. Ok, gente, ¿qué tiene Unifit para ustedes? Primero, el primer producto que se recomienda a estas personas en el día de hoy es el Unifit Cleanse, la limpieza de nosotros. ¿Por qué? Porque también hay un componente, hay una teoría donde se habla de que la fibromialgia podría ser por exceso de toxinas en el cuerpo y que lo que hace es que inflaman la fascia, que es un tejido alrededor del músculo, y podría provocar lo que son esos dolores. Y el sistema de limpieza Cleanse, al tú limpiar el sistema gastrointestinal, ahí tú empiezas a ayudarte drásticamente con la condición, porque si es por exceso de toxina, si es por alguna infección parasitaria, algún virus o alguna infección por alguna bacteria, como la enfermedad de Lyme, te podría ayudar drásticamente a reducir los síntomas. Por eso el Cleanse es vital para cualquier condición, y más en esta de la fibromialgia. Otro producto muy valioso es el matcha. ¿Por qué el matcha? Porque el matcha va a servir como un analgésico natural. Por eso es que las personas que usan matcha, que tienen fibromialgia, tienen un alivio rápido, porque el producto funciona como un analgésico natural. Además, el matcha va a ayudar a eliminar ese ácido láctico que se concentra en el músculo, en esa área donde está doliendo, porque te mencioné ahorita que una de las causas es que el músculo segrega mucho ácido láctico y el matcha va a ayudar a recogerlo y eso alivia el dolor. Por eso es importante utilizar el Unifit matcha. El Bone Fortify es valiosísimo porque está demostrado que la mayoría de las personas con fibromialgia tienen deficiencia de vitamina D3 y no tan solo eso. Hablo ahorita del desequilibrio entre calcio y magnesio, cómo podría afectar en la contracción muscular y llevarla a una contracción excesiva, provocando un exceso de ácido láctico, aumentando los dolores. Por eso el Bone Fortify es vital en el proceso. Y ya hemos tenido casos de personas que tan solo usan matcha con Bone Fortify, los alivios han sido drásticos en menos de 3 días con esta condición. El Probionic es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ocasiona la fibromialgia. Y una de las teorías son infecciones parasitarias, infecciones por bacterias o por cualquier hongo del cuerpo, y hay que prevenir esa teoría con el probiótico, porque vas a poblar nuevamente tu flora intestinal con bacterias buenas para que te ayuden a combatir con esos patógenos que no deberían estar en tu cuerpo y con otros que tienen que estar, pero a una concentración o unas colonias idóneas. Otro producto muy importante para la fibromialgia, mi gente, se llama el Hawaiian Noni. El Hawaiian Noni es vital en el proceso. ¿Por qué? Porque el Hawaiian Noni lo que va a hacer es modular el sistema inmunológico. El modular significa que lo va a mejorar de tal manera que va a ayudarte a ti a aumentar ese sistema inmunológico, a modularlo. Y también hay médicos que dicen que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune, que por lo tanto,
con lo que te acabo de explicar del probiótico, los otros productos, más Hawaiian Noni, también aportamos esa teoría. Y otro producto vital, pero bien vital, es el Enjuveni, porque te hablé ahorita que la mayoría de las personas que tienen fibromialgia, la producción de hormona de crecimiento en su pituitaria es mínima, y el Enjuveni va a precursar esa pituitaria para que esa persona aumente su producción hasta un máximo de 35% de esa hormona que se ha perdido, y esa persona va a ver automáticamente, va a haber unas mejorías drásticas, aparte de que el Enjuveni lo va a ayudar a regenerarse internamente y aumentar, como habló Bastezado, de la autofagia. Importante, mi gente, otro producto que es bien valioso, que va a ser antiinflamatorio clave en la fibromialgia, es el Joint Mobility. Este producto, el Joint Mobility, va a ayudar a que esa persona se pueda desinflamar todo su cuerpo, se vaya desinflamando, los dolores vayan desapareciendo poco a poco, mi gente. Yo te digo a ti que si tú tienes una buena nutrición, buena suplementación, tú vas a ver grandes mejorías, muchas más, tanta mejoría que yo me atrevo a decir, ¿verdad?, que por encima de muchos fármacos. Y escúchate esto, al principio, unos tips en tu nutrición si tienes fibromialgia, los primeros 30 o 60 días, trata de eliminar los lácteos, las carnes rojas y los pollos hormonados y los embutidos. Trata de eliminar eso y empieza con una buena nutrición, suplementación, ejercicio en la medida que puedas, ¿verdad? Y aumentes el consumo de los pescados, los huevos, las legumbres, vegetales, fruta, porque eso te va a ayudar muchísimo a prevenir lo que es la fibromialgia, o si la tienes, a mejorarla. Gente, hasta aquí llega la llamada en el día de hoy. Les habló el licenciado químico John Paradis sobre Nutritional Body Impact. Dios los bendiga.